Estos son nuestros titulares. Estas son las noticias de la semana. Tenemos información sobre Batman v Superman Dawn of Justice. Los hermanos rusos dan declaraciones sobre Civil War. Nueva información sobre Guardian of the Galaxy. Imágenes sobre la película en solitario de Wonder Woman. Declaraciones sobre Aquaman. Y nueva foto sobre Guardianes de la Bahía. Y esto y mucho más aquí en Film Center. Quédense en Film Center. Desde Guatemala, El país de la eterna primavera. llega para toda Latinoamérica Un canal fresco, nuevo, agradable y dinámico. con las noticias más sobresalientes del séptimo arte. Ven, Quédate acomódate. y disfruta de Film Center. Bienvenidos sean todos a un nuevo video de Film Center. En esta ocasión estamos muy alegres porque regresamos a nuestro formato antiguo y también porque Real Madrid le ganó al Barcelona en el Clásico Español. Así que felicidades a todos los aficionados merengues por esta victoria. Y aunque el Barcelona no llega a 7 puntos de ventaja, puede ser que todo sea posible a partir de ahora. Así que hay liga por el momento. Ahora hablando sobre cine, hay muchas noticias que queremos hablar con ustedes. Incluso vamos a hacer un video especial sobre Batman v Superman Dawn of Justice. Así que quédense, y este es Film Center. Así vas con The Film Question. Esta es la Film Question. La Film Question de la semana pasada era cuántos actores habían hecho el papel de Superman en el cine y en la televisión. La respuesta son 8. Ahora la pregunta de esta semana es cuántos Batman han salido en televisión y en el cine. A, 4, B, 6, C, 8. Para contestar la respuesta, suscríbete y comenta. Si eres el primero en comentar y tu respuesta es la correcta, te mencionaremos en el siguiente video. Y también es válido en Facebook, así que si sale la respuesta y me comentas en Facebook, tu respuesta es válida. Universo DC Comic. Comenzamos con el universo de DC Comics y esta semana Batman v Superman ha recaudado más de 500 millones de dólares en taquilla, y eso a pesar de las malas críticas. Pero para saber más de eso y de escena editada de Lex, lo vamos a hablar en el video especial que voy a subir después. Así que vamos a hablar más sobre el rodaje de la Mujer Maravilla, que está en Italia rodando escenas con Chris Pine en papel de Trevor en la orilla de la playa de Pichira. Con lo de la Mujer Maravilla tenemos esta imagen que presenta a Gal Gadot como Diana Prince, acompañada de su madre Hipólita, quien es Connie Nielsen, y sus tías Antioch con Robin Wright, Merapai con Isa Long Crosby. Mientras que James Wan, director de Aquaman, habló: por el tipo de realizador que soy, incluso mis películas más oscuras son muy divertidas, y creo que eso es importante para mí, el tipo de cintas que hago. Creo que con este tipo es un personaje que, ya saben, se han burlado de él por varios años, y creo que es divertido mostrar un lado realmente diferente que va a ser cool del personaje, pero al mismo tiempo no debemos olvidar divertirnos con él. Además que Ben Affleck y Geoff Johns, director creativo de DC Comics, hablan sobre las películas de Batman en solitario, y las declaraciones de DC Comics All Access revelaron algunas cosas, pero se deben esperar todavía lo que va a ser. Lo único que se sabe es que ya se terminó el guión. Aunque su contrato era solo para la película de Justice League, quiere hacer la de su personaje en solitario. Otro tema relacionado es la posible identidad de Joker, sea Jason Todd. Es una teoría solamente, a ver si se hace realidad.
Y hablando de hoy que el Escuadrón Suicida, se dice que por las malas críticas que ha recibido Batman v Superman, se está haciendo cambios importantes en la película del Escuadrón Suicida. Y Hans Zimmer dice que él no hará música para películas de superhéroes. ¿Será que este gran compositor cansó de hacer música para películas tan importantes? Universo Marvel. Ahora vamos al universo de Marvel, y es que Gambito se ha atrasado en su producción. También tenemos información de Civil War y tenemos muchos detalles de Guardianes de la Galaxia. Gambito se retrasa al escribir el guión y cambiar el director, y es que Doug Liman está encargado de la entrega. Él mismo dijo que después de dirigir el thriller psicológico The Wall, regresará a la película, calculando que la grabación por el otoño y invierno de este año, retrasándola así para más o menos a mediados de 2017. Por aparte, Bryan Singer ya piensa en el siguiente villano para una trilogía de X-Men. Suena bastante fuerte la presencia de Proteus. Proteus es el hijo de muerte de Moira McTaggart, cuyas cualidades le permiten alterar el mundo a placer, lo que suele generar resultados catastróficos, violentos y la muerte de incontables inocentes. Aunque también se rumora que el director se salga de la saga para buscar nuevos aires. Deadpool anuncia su película para DVD y Blu-ray para el 10 de mayo de 2016. Y Tom Hiddleston habla de su futuro en el MCU. Está contento de regresar como Loki y espera aparecer en Avengers Infinity War. Los hermanos Russo prometen de nuevo que Civil War va a ser más oscura que las otras películas del universo cinematográfico de Marvel. Y James Gunn desconoce su futuro en el universo de Marvel. No está seguro si seguir o no, lo ha dicho el propio director. Solo quiero hacer Guardianes de la Galaxia Volumen 2, la mejor película y tan sincera y honesta como sea posible. También habló del posible villano para la secuela, que sea Ego. No, y no estoy hablando de Hel, sino del planeta viviente Ego, dado por el mismísimo Doctor Strange, que sea que aparezca en la película. Y por cierto, el título va a ser Guardians of the Galaxy Volume 2. Y dos escenas que dejan más dudas que respuestas, alimentando más la ansia de ver esta entrega. Hablando de otras películas, habrá adaptación de Doctor Sueño de Stephen King. La novela explora la vida adulta de Danny Torrance, quien sobreviviera a los horrores del Hotel Overlook en el Doctor Sueño, reciente secuela de El Resplandor. También Bryan Cranston y Kevin Hart en el remake de Amigos. Disney prepara live action sobre la hermana de Blancanieves. Sí, así es. Titula Blancanieves y la Rosa Roja, que en inglés sería Snow White and Red Rose, y explora la historia de 12 hermanas que viven en una cabaña con su madre, donde eventualmente cruzan caminos con un duende y un oso encantado. Ahora The Hollywood Report revela que el ratón ha adquirido un guión escrito por Justin Mears, complementando por Evan Lauer, que mostraba a Red Rose como protagonista de su propia historia, pero que fue modificada para convertir en pieza fundamental del cuento de Blancanieves. ¿Qué esperamos de esta historia? Que sea muy buena. Además, Tom Johnson, La Roca, muestra una foto con todo el elenco de la película de Guardianes de la Bahía. Ewan McGregor a favor que sea un spin-off sobre Obi-Wan. Es que el actor, a ver el éxito del despertar de la fuerza y la confirmación de los spin-off de Han Solo y Boba Fett, quiere uno sobre el personaje. Esta semana se han estrenado dos películas con orientación cristiana. La primera es Miracle for Heaven, o Milagro del Cielo, dirigida por Patricia Regan y escrita por Randy Brown, basada en el libro anónimo de Christian Beam, que narra la historia real de su joven hija que tuvo una experiencia cercana a la muerte y luego se curó de un trastorno digestivo. La película está protagonizada por Jennifer Garner, Kyle Rogers, Martin Henderson, John Carroll Lynch, Eugenio Derbez y Queen Latifah. Ambientada en Burleston, Texas, en 2011, la película se centra en una niña de 12 años llamada Anna, quien es Kyle Rogers, hija de Christian B. y de Jennifer Garner. Anna está sufriendo de una pseudoobstrucción intestinal y no puede comer.
utilizando tubos de alimentación para su nutrición. Un día ella tiene una experiencia cercana a la muerte después de caer de un árbol. La otra película es Dios no está muerto, que en inglés se titula como God's Not Dead, la secuela de la primera que salió en 2014 y se centra en la historia de la maestra Grace Wesley, que contesta una pregunta a un estudiante acerca de Jesús. Ella se enfrentará a un épico caso de la corte que podría poner fin a su carrera. El resto del reparto está integrado por Melissa Joan Hart como Grace Wesley, Jesse Metcalfe como Tom Hender, el abogado de Grace, Fred Thompson como el pastor principal, Harry Orantia como Brooke Dowley y Robin Givens como el director Kinney. Saluditos. Estos son los saludos de la semana. Susi Shobe, Karina Soto, Shirley Montenegro, Minor Santos, Avi Ceseña, Magda Matías y Celia Reba. En estos días fueron los cumpleaños de Vivi Piedra Santa, Eunice Gutiérrez, Cristina Cotey, Martita Chávez y Eric Aquino. Felicidades por llegar a un año más de vida. Dios los bendiga y que cumplan muchos años más. Recomendación fílmica. La recomendación fílmica de esta semana es El niño de pijama de rayas. El niño con pijama de rayas, que en inglés sería The Boy in the Striped Pyjamas en Reino Unido o The Boy in the Striped Pyjamas en Estados Unidos. Es una película dramática dirigida por Mark Herman y cuyo argumento está basado en la novela anónima de John Boyne. La película fue presentada en 56ª edición del Festival de Cine de San Sebastián el 19 de septiembre de 2008, contando el reparto con Asa Butterfield como Bruno, Jack Landon como Shmuel, David Lewis como Ralph el padre, Vera Farmiga como Elsa, la madre, Rupert Friend como el teniente Cutler, Amber Beatty como Gretel y Jim Norton como Herr Liesel. El argumento: Bruno, un niño alemán de 8 años durante el régimen nazi de la Segunda Guerra Mundial, es hijo de un estricto comandante que acaba de ser asignado a un nuevo puesto en un campo de concentración. Bruno, que convive junto con su hermana mayor Gretel en un barrio acomodado de Berlín, se ve entonces repentinamente obligado a mudarse, trasladándose a un lugar aislado llamado Auschwitz. Bruno se desespera por no encontrar ningún amigo con quien jugar en su nueva casa, más pequeña y con menos terreno para explorar. Desde su ventana se puede ver un grupo de casas tras una valla y mucha gente vestida con pijamas de rayas. Todos los que allí se encuentran son judíos, confinados en el campo de concentración de Auschwitz. Bruno, en su inocencia, da por supuesto que son granjeros. En una de sus exploraciones por los alrededores de la casa, siempre escondida de su familia, se encuentra con un niño del otro lado del alambrado, de 8 años de edad como él. El niño se llama Shmuel. Bruno y Shmuel se hacen amigos y comienza a verse con regularidad. Bruno de vez en cuando le lleva comida. Shmuel habla a Bruno de cómo es su vida al otro lado del alambrado, de cómo era antes y de su familia. Cuando Shmuel es llevado a la casa de Bruno para limpiar un montón de copas de cristal, es acusado de robar comida cuando realmente esta se le había ofrecido a su amigo Bruno. Bruno le pide disculpas a Shmuel ya que Shmuel no había acudido en días a la cita tras el alambrado. Bruno pensaba que había perdido la amistad de su nuevo amigo, así continuarán, viéndose escondidas. Si quieren saber cómo termina la película, les sugiero que la miren con su familia, pero eso sí, discreción porque la película tiene escenas muy fuertes. Recomendación turística. La recomendación turística para esta semana es Totonicapán. El departamento de Totonicapán se encuentra situado en la región suroccidental de Guatemala. Limita al norte con el departamento de Huehuetenango, al sur con el departamento de Sololá, al este con el departamento de Quiché y al oeste con el de Quetzaltenango.
La cabecera departamental se encuentra a una distancia de 203 kilómetros aproximadamente de la capital. Totonicapán proviene del náhuatl atotonico o totonico, que significa lugar de agua caliente. La antigua Totonicapán fue la segunda provincia en importancia del señorío quiché, gobernado desde Cumaca, Cutatlán. Fue fundada en las fértiles planicies de Patzac. Se cree que la antigua población se llamó Otzoyá, que quiere decir lugar de los pescaditos. Sin embargo, no se han encontrado vestigios de la misma. Después de cierto tiempo dejaron este lugar y se asentaron en el llamado Chuimiquená, lugar del agua caliente, que es el nombre con el que aún se conoce entre los indígenas. Posteriormente se trasladó al lugar donde se encuentra actualmente, muy cerca del antiguo Chimiquená. Su geografía cuenta con una extensión territorial de 1061 kilómetros cuadrados. El monumento de elevación se encuentra en la cabecera departamental, a una altura de 2.495 metros sobre el nivel del mar. Esta cabecera se encuentra en la distancia de 203 kilómetros aproximadamente de la capital. Su hidrografía es irrigada por las vertientes de los ríos. Entre estos podemos mencionar al Pachac, Las Palmeras, Saicopolá, Patzotzil, Huacol, Pajá y el río Samayá, que es el más importante. Su orografía. Este departamento se encuentra situado en el altiplano occidental y lo atraviesan ramificaciones de la Sierra Madre, en el que se puede apreciar además las montañas Uxliquel, Campanabá y otras. Su clima posee extensiones frías y solamente municipios como Santa María Chiquimula y Momostenango tienen pequeños sectores templados. Cabe mencionar que en Totonicapán se forman vientos y neblinas que forman en determinados días, una especie de llovizna que localmente se conoce como sal del pueblo, poseyendo en general un clima agradable y grato. Además, la historia de las autoridades comunitarias de los 48 cantones de Totonicapán, Chihuimequená, se remonta desde la época prehispánica. Existen registros que en 1701 los caciques de Totonicapán realizaron acciones de defensa de su pueblo. Recientemente, los representantes de los 48 cantones se han manifestado en contra de las industrias extractivas y en contra de las tarifas de la energía eléctrica. El Consejo de Alcaldes de los 48 cantones y su junta directiva son instancias cercanas a la población. Esta los conoce y confía en ellos. Son electos en forma directa. Entre sus funciones están la administración de los bienes naturales propios de los cantones, la administración de justicia. La existencia de estas estructuras organizativas favorece el ejercicio de autogobierno, a la vez que favorece la gobernabilidad de esta región, conservando elementos culturales que lo identifican como pueblo quiché del municipio de Totonicapán. Y esto ha sido todo por esta semana. Gracias por acompañarme a través de este viaje a través del cine. Les recomiendo que nos pueden seguir en Facebook en www.facebook.com/filmcentergt y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico filmcentergt@gmail.com. No olviden, suscríbanse y comenten qué les parecen los videos, qué tenemos que mejorar, o si quieren salir en los siguientes videos también nos pueden publicar en Facebook. Será para nosotros un gusto que estén con nosotros y que nos acompañen, haciendo que estos videos, que el esfuerzo que hacemos por llevarlos cada semana sea muy agradable. Soy José Luis Santana, Dios los bendiga mi gente y los espero la siguiente semana con más información de cine aquí en Film.